Soy mujer, soy hija, tía, soy madre de un perrito, soy pareja, soy actriz, soy hermana del medio, soy emprendedora, soy creativa, soy aventurera, soy una persona inquieta y soy a momentos feliz. Vine buscando la posibilidad o la oportunidad de encontrarme nuevamente en el escenario después de varios años de haber estado fuera del escenario teatral. Si bien vinculada a las artes escénicas y al teatro principalmente, no estaba yo como intérprete en el escenario. Hace ya varios años, yo diría por lo menos 8 años, y vine buscando ese reencuentro o ese encuentro con el escenario como para saber quién era yo dentro del teatro. Y el motor principal era poder hacer algo que abordara temáticas que me movían a mí de manera personal y también obviamente social. El proceso nace yo estando allá en Chile con el acompañamiento de Ana Tamayo y nace ya el proceso estando yo en Chile con reuniones a distancia, reuniones virtuales, donde comenzamos a identificar cuáles eran las temáticas, aquellos temas, ¿no es cierto?, que a mí me estaban moviendo. Y también esta pulsión que yo tenía de hablar sobre el caso de la mujer gallina, de Corina Lemunao, que era un caso que a mí en su momento me movió mucho y que a lo largo de mi historia, de mi vida, ha sido un caso que me ha marcado por distintas cosas. Entonces partimos el proceso con este viaje parte con investigando un poco acerca del caso, investigando también sobre la salud mental en el contexto nacional, sobre la salud mental en mi contexto personal, sobre mi propio diagnóstico de salud mental, el de mi familia, el de mi padre. Y de ahí ya empezamos a abordar la escritura, o yo me empecé a aventurar en realidad en escribir algunas escenas que tuviesen relación con el caso de la mujer gallina y también el caso, digamos, de la muerte de mi papá. Sí, después del trabajo con Ana, tomó el trabajo Felipe Cabezas. Y Felipe toma este trabajo y comienza a generar articulación y transiciones entre un momento y otro, justamente para poder generar continuidad y que no quedaran como hechos aislados, que era un poco lo que estaba ocurriendo. Y trabaja también todo lo que es el diseño de iluminación. El universo sonoro también ya había aparecido, pero se le da más forma y termina completando ya todo lo que es el cuadro y la propuesta. De su mano logramos entonces este resultado, que es esta presentación del proyecto Gallina con una muestra abierta a público el sábado recién pasado. Sí, estar en la Sala Fénix ha sido muy cómodo, ha sido un espacio de contención, un espacio en el que uno se siente como en casa igual dentro de todo y ha servido muchísimo para mí, la verdad, estar ahí por lo que acabo de decir y también porque me permite a mí esa distancia no solamente física, ¿no es cierto?, geográfica, sino que también a lo mejor hay una distancia emocional en relación a
al tema y a la experiencia que se quería abordar, al estar en un lugar donde estaba yo acompañada por dos personas que no vivieron la experiencia junto conmigo, ¿no es cierto? Y que desconocían absolutamente también el tema, por ejemplo, o la historia de Corina Lemunao. Entonces, ha sido un espacio bastante neutral, donde donde se ha generado, ¿no es cierto?, el que ha permitido que se geste realmente todo el proceso y todo el proyecto Gallina sin prejuicios de por medio y sin yo tener mis propias limitaciones al estar pensando todo el tiempo que habían ojos a lo mejor críticos o que podrían también tener otra mirada respecto de lo vivido. Entonces ha sido, la verdad, que tener una residencia, en este caso internacional, a mí yo creo que es lo que tenía que ser para que realmente ocurriera Gallina. Yo creo que en otro espacio esto no se habría podido dar de la manera en la que se dio. Y siempre pensaba que la experiencia que yo había vivido y que vivimos como familia sobre la muerte, ¿no es cierto?, tan trágica y tan violenta en este caso de mi papá, de un ser querido, no podría quedar en nada, a mí me pasaba que siento que no puede ser como por nada, y solamente lamentarte y solamente decir qué tragedia, ¿no es cierto?, qué pena más grande lo sucedido, y vivir ese duelo y vivir esa pérdida, sino que sentía que algo había que hacer con ese hecho, que algo había que era por algo, que yo por lo menos lo estaba viviendo y lo estaba experimentando. Siempre te dicen como, mira, el tiempo cura todo, ya va a pasar, te vas a olvidar o va a sanar. Y sí, el tiempo la verdad es que lo permite, pero justamente este tiempo, todo el tiempo que ha pasado, permite entonces volver al lugar y volver a visitar la experiencia desde ya con otra mirada. Y desde ahí obviamente agradezco y abrazo a mi padre, abrazo a mi gallina también, a mi gallina interior, y dejar que Gallina vuele. Y lo mismo me pasa a mí, por lo menos con personas que han tomado el camino del suicidio, que también si tú olvidas aquellas experiencias, las mantienes en el anonimato, las ocultas y por lo mismo dejan de ser. Entonces para mí de verdad creo que es muy importante sacarlas a la luz y mantenerlas vivas, como experiencias vivas, como experiencias que ayudan a la reflexión, que ayudan a pensar las cosas de manera distinta, que mueven, que conmueven, experiencias que fortalecen también y que van generando empatía. Gracias.